Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla sobre homilética. El tema de hoy es un tema sumamente interesante, puesto que tiene que ver con la predicación, pero también tiene que ver con la manipulación. A nadie le gusta ser manipulado. Y muchas de las personas, cuando abren los ojos, se dan cuenta que ha habido una mente malévola detrás de todo lo que es la predicación, aun cuando venga de la boca de una autoridad eclesial. Así es que hay que tener mucho cuidado, puesto que las técnicas de manipulación no solamente están en manos de los políticos, sino también en manos de muchos religiosos. No importa la denominación, no importa la línea religiosa que esta persona tenga o la tradición que haya tenido, el peligro es que detrás de esta persona se esconden muchas veces malas intenciones. El tema de hoy nos ayuda a discernir estas situaciones que son enfermizas, que son dañinas en la vida de los creyentes. Por eso es necesario entender entonces qué es la manipulación. Ahí en pantalla vamos a colocar que la manipulación es el acto de transformar la opinión de una persona o grupo de personas mediante la distorsión intencionada del discurso racional. Es decir, se busca transformar la opinión de los demás a través del engaño. Y esto es el peligro. Cuando hablamos nosotros de predicación, estamos hablando de persuadir a los oyentes a un cambio de conducta de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Estamos invitando a la gente a un cambio de manera de pensar y de manera de actuar, pero con base en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema que estamos señalando? El problema es que muchas personas tratan de persuadir a los oyentes a un cambio de conducta que beneficie a la persona que está predicando. Y sobre esto vamos a ver nosotros otras cosas más, cuáles son sus armas favoritas. Por eso se habla de desenmascarar a aquellos que están haciendo mal uso del púlpito, que están buscando su propio beneficio. Esta clase tiene mucho que ver con esa intencionalidad, con ese objetivo de desenmascarar lo que se oculta detrás de los púlpitos que manipulan a los oyentes. Una de las armas favoritas dentro de la manipulación religiosa y de la manipulación política también es la demagogia. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado esta palabra, que demos está relacionado con el pueblo y hago con dirigir. Quiere decir que muchas personas se comportan demagogamente cuando están tratando de sacarle el beneficio a la audiencia y de manipular a la audiencia a través de una serie de estrategias dañinas que benefician a la persona que está hablando. Muchos hablan demagogamente en un discurso político. Hacen toda una arenga, gritan, mueven las emociones de las personas, les ofrecemos un cambio, el cambio ya viene, el pueblo va a salir adelante, con el voto suyo yo voy a lograr hacerlo. Entonces, muchas de las promesas que se dicen desde el punto de vista de los políticos, desde los podium políticos, son promesas que al pueblo les agrada. Ellos quisieran tener esas promesas realizadas, pero una vez que el político está en el poder, se olvida de las personas. Ustedes lo han visto, que hasta los políticos abrazan a los niños, muestran a su familia que son tan cariñosos y toda esta cuestión, pero en la realidad podría ser otra la situación. Entonces, todo lo que está haciendo es tratando de manipular la opinión pública a través de un discurso demagogo que mueva las emociones, que cambie las opiniones, que le den esperanzas al público.
y usan una retórica desinformativa. En estos procesos que vemos nosotros se manipulan las estadísticas, se manipulan los informes, de tal manera que el pueblo es engañado. Esto es peligroso. Y muchos políticos lo usan en sus cuestiones de demagogia. Ahora, el peligro está que no solamente los políticos, sino también dentro del marco de la religión. Para unos, la ignorancia es poder. Entre más ignorante esté el pueblo de algo, mejor para ellos. Por eso algunos líderes le tienen miedo, le tienen pavor, le tienen terror a que sus seguidores, los principales seguidores, se capaciten, se preparen y puedan desarrollar un pensamiento más crítico de sus creencias. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Así es que en cuanto a un discurso o a una predicación demagoga, lo que busca es esto, es promover la ignorancia de la gente, ocultar los datos reales, ocultar las verdades, distorsionar los hechos de tal manera que la persona o queda confundida o simplemente le da la autoridad a esa persona para que al predicador, porque cree que el predicador tiene toda la razón y es así en todas las iglesias, en todos los lugares, uno confía que el predicador sea preparado, que sea capacitado. Pero después de que usted observa que la mayoría de estos predicadores son promotores de las emociones, revuelven las emociones, mueven a la gente a esos momentos de histeria colectiva, usted se va a dar cuenta que ahí detrás de todo eso hay un engaño para la conveniencia de aquel que está hablando. Ahora, ¿cómo reconocer estas cosas? ¿Cómo reconocer a una persona que está, en este caso, manipulando a la gente? Bueno, es sencillo. Primero vamos a ver la exaltación del yo, la exaltación del ego. Ustedes se van a dar cuenta de predicadores que exaltan los hechos que ellos han tenido con relación a algún acto evangelístico, con relación a una campaña que hicieron en tal lugar, con relación a milagros que quizás vieron o que ellos han experimentado, y entonces viene lo que se llama la hipérbole de los hechos, es decir, exagerar en gran manera. Yo logré esto, yo logré lo otro, yo logré aquello, esa exaltación del ego, esa exaltación de sus propios hechos. Y vamos a ver que no solamente eso, sino también en la exaltación de los hechos, ellos van a decir que la mano de Dios estuvo con ellos, y esa parte es muy pequeña, pero para luego hacer énfasis, he logrado esto, he logrado lo otro, aquellos estudios, aquellas iglesias que yo he levantado, aquellas misiones que yo he podido desarrollar, y ese yo, ese yoísmo es utilizado posteriormente, porque el manipulador está todo el tiempo haciendo el trabajo de la construcción de un ídolo cada vez más grande. Él está creando un nombre, como lo que le pasó a los que crearon la Torre de Babel. Estaban buscando un nombre, entonces se están creando a través del tiempo, a través del paso de los días, de los meses, de los años, tratando de que su imagen, su figura sea definitivamente exaltada, sea definitivamente admirada. De ahí que con el paso de los tiempos hemos visto nosotros un movimiento que se dio aquí en Estados Unidos con un hombre que comenzó bien tratando de ayudar algunas obras, algunas iglesias, pero que después lo vimos nosotros agarrando otro rumbo, con lo que se llama el movimiento apostólico aquí en los Estados Unidos. Y entonces vimos nosotros desarrollarse esa ola en que incluso, y ustedes pueden ver, vayan a Google, que es lo que yo les digo a los hermanos, o vayan a esta página del internet, Opera, o tal vez puedan utilizar Mozilla o cualquier otra página con estos motores de búsqueda de información, y ustedes colocan
cuándo fue que se formó el movimiento apostólico. Y ese movimiento apostólico lo que hizo fue vender los reconocimientos del apostolado. Es decir, cuando comenzó aquí en Estados Unidos, era la venta de, por ahí comenzó como por $600 lo que es la identificación dentro del movimiento apostólico. Y no solamente se dio aquí en Estados Unidos, sino que también se continuó en Centroamérica, en un país de Centroamérica, también con otro hombre que se dedicó a impulsar lo que es el movimiento apostólico y a nombrar apóstoles, pero que estos apóstoles tenían que mandarle a las personas que los reconocían como tal cierta cantidad de dinero. Entonces, aquí va a observar usted un elemento que es el elemento común dentro de la gran mayoría de los manipuladores del púlpito, que es el elemento económico, el dólar, el dinero o la moneda nacional de cada país. Entonces, todo lo que esa construcción del ídolo, del yoísmo, de ese ego monumental, va orientado a la admiración del público para que el público aporte mucho más, y entonces vemos nosotros que surgió, además de todo esto, el movimiento apostólico, que iba también con miras de ya no estar contento con el simple hecho de haber sido pastores, sino que ahora han buscado una posición todavía mayor. Yo estuve hace muchos años, cuando esto estaba dándose ahí por el año 2000, tuve la oportunidad, más o menos por esos años, de aceptar una invitación que me hicieron aquí en una de las televisoras evangélicas más fuertes de Estados Unidos. Entonces me hicieron la invitación que qué opinaba yo sobre el movimiento de los apóstoles, qué opinaba sobre los apóstoles, y mi opinión pues se dividía en varias partes. Una de ellas es que en aquel tiempo, para ser apóstol, había que andar con Jesús, haber sido discípulo de Jesús, haber sido testigo de su muerte, de su resurrección también, y de haber andado con él. Entonces ya no vimos más nosotros apóstoles, ya no vimos más ningún otro movimiento a través de la historia, y yo decía que muchos de los apóstoles modernos en ese tiempo, por supuesto, lo que buscaban era un renombre y una posición más alta para dominar la opinión pública dentro del pueblo evangélico. Que el salario que obtuvieron los apóstoles era la muerte, la persecución, el martirio, pero que los apóstoles modernos el salario que buscaban era en dólares, con buena posición económica, es decir, no ha habido martirio, no ha habido persecución, no ha habido nada de esto, sino que se llegó a extremos tales que comenzó la moda de que los apóstoles tenían que tener un avión, y eso comenzó también aquí en Estados Unidos, donde uno de los famosos predicadores logró llegar a tener hasta una pista de aterrizaje frente a su casa con su avión personal. Entonces esto entró en moda. Apareció uno de los famosos predicadores de aquí de Estados Unidos que ya no pedía para otras cosas de la expansión del evangelio en el mundo, sino de dinero especialmente para la pintura de su avión. To preach this gospel around this world, because people are condemned, people are filled with guilt and shame. They've not come to the place of understanding what Jesus has done. Our current ministry plane is no longer usable. We need your help. And I ask all of our partners globally to get on board with Project G650. We are believing for 200,000 people to give contributions of $300 or more to make this a reality. ¿Dónde pueden encontrar todo esto? Bueno, si ustedes dicen el hermano Manuel está exagerando, no estoy exagerando. Entren ustedes e investiguen. Esta ha sido siempre mi posición para todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Investigue, entre. Hay muchas herramientas que nos ayudan a crecer en el conocimiento de todas las situaciones que están pasando. Algunas personas dicen, uno no debe de juzgar. Un momentito, la Biblia habla de que sí se puede juzgar con justo juicio. Nosotros
buscamos que el pueblo no sea engañado. Entonces, todos estos movimientos han sido para favorecer la vida de estos individuos que se autoproclaman apóstoles y que sabemos que el salario no es el martirio, no es la persecución, sino un mejor estilo económico, un mejor estilo de vida, que es lo que se está buscando. Ahora, no es que así nomás ellos van a colocarse sobre esa ola, sino que también el problema es que arrastran multitudes con doctrinas completamente equivocadas, que son parte de la manipulación. Usted va a ver un manipulador en un púlpito, usted lo va a ver buscando el dinero, por supuesto. Esto es lo primero. Tenemos este proyecto, tenemos este otro proyecto, pero en el fondo lo que se busca es tener más ingresos. Veamos algunos de los ejemplos. Entró aquí dentro de esta ola el movimiento de los decretos. Yo he visto hasta entre usted también y usted va a encontrar diferentes videos en YouTube, pero es una cantidad enorme de gente que está aclarando que la doctrina de los decretos no es bíblica. Cuando un hermano está orando, yo decreto que esto no va a pasar, yo decreto que tú no te vas a morir, yo decreto que tu situación económica se va a solventar ya. O como ridículamente unos predicadores de aquí, de la ciudad de Miami, levantaban sus manos hacia el huracán y le decían, huracán, te ordeno y decreto que tú no vas a entrar en la Florida. Y cuando vimos las noticias, la cantidad de destrucción que causó el huracán. Pero estos hombres no dicen, Señor, yo me pongo en tus manos, hágase en mí tu voluntad. Jesús mismo lo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, más como tú. Y esa es una de las situaciones que la doctrina de los decretos funciona para los manipuladores. Hermano, yo decreto sobre tu vida esto, yo decreto sobre tu vida lo otro. Y eso es una herejía y es un arma efectiva para estas mentes manipuladoras que se colocan detrás de los púlpitos. Investigue sobre el tema de los decretos y vea usted la falsedad, la máscara que se esconde detrás de estas enseñanzas. Otra de las enseñanzas que entraron de moda en la manipulación desde el púlpito fueron los pactos. Hasta donde vemos en la Biblia, quien pacta es Dios con su pueblo. Dios es el que establece los pactos. Y el que establece el pacto dice, bueno, esto, si ustedes hacen esto, yo les voy a dar esto de parte de Dios. Entonces, esta situación de pacte con Dios no es más que una artimaña del enemigo que se infiltró en la iglesia para el beneficio de unos pocos y utilizaron esto desde el punto de vista del marketing. Usted va a dar tanto de dinero y usted va a recibir el milagro. Lo malo, y esta es la parte difícil de aceptar, pero que es una realidad, es que predicadores famosos, predicadores de reconocimiento en América Latina, se han prestado dentro de estas televisoras, de estas cadenas evangélicas, se han prestado a decir, haga un pacto con el Señor. Y aquí hemos visto nosotros un desfile, no solamente en las maratónicas que se dan para recoger dinero en las radioemisoras, sino también en las televisoras y la cantidad de gente que a través de estas cadenas, y entre ellas está también la de Enlace, porque es algo que hay que decirlo, estas televisoras se prestan para obtener ese beneficio económico a través de falsas promesas. Es decir, haga un pacto con Dios, fulana de tal hizo otro pacto, mengana hizo otro pacto, entonces usted me va a decir a mí, eso no es cierto. Busque usted, hasta los periódicos de esos países han denunciado la manipulación exagerada,
de la fe de los hermanos y de las hermanas. Y eso es inaceptable. Algunos han logrado corregir estos errores y han dicho, bueno, yo fui arrastrado por la moda de las iglesias y entonces yo le decía a la gente, pacte con Dios, pacte con Dios. Busque también aquí mismo en Google, usted busque y ponga falsos apóstoles haciendo pactos, falsos maestros haciendo pactos. Los pactos no son para que se le saque el dinero a la gente. Son cosas que usted se va a ir dando cuenta que en el púlpito han llegado personas que han caído en este tipo de manipulación, en este tipo de maratónicas, y si tú le das esto a Dios, Dios te va a dar esto a ti. Y en primer lugar, hay algo que hay que verlo objetivamente, es que Dios no se va a gastar ese dinero. Quienes se lo van a terminar gastando son los beneficiarios, los socios de estas agrupaciones, las juntas directivas que están detrás de estas compañías, porque no se les puede llamar simplemente iglesias, sino son una especie de negocios que están en esta situación. En esta artimaña, en esta madeja, en esta telaraña en que caen muchos incautos, también se ha utilizado como arma el famoso concepto de paternidad espiritual. Y muchos de estos famosos predicadores abogan por la paternidad espiritual, pero no desde el punto de vista de la espiritualidad, sino que ellos buscan la obediencia, la sujeción ciega. Entonces vemos nosotros que en la Escritura sí se habla de que eres como un hijo para mí en el Evangelio de parte de Pablo con Timoteo, pero en algunos momentos utilizó en Gálatas 4:19 el concepto de madre espiritual, que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces estos, según ellos, se habla de paternidad espiritual, pero la Biblia también habla como que si hubiera sido una madre espiritual para ellos. Ellos jamás van a decir, yo soy como una madre espiritual para ti, ni locos lo van a hacer. Pero son situaciones que nosotros vemos dentro de todo este proceso manipulativo en que se busca implantar, mejor dicho, el concepto de paternidad espiritual para mantener a la gente agrupada bajo su propio dominio. Y estas son armas que se emplean en los púlpitos, en los podios de los políticos, y hay otras muchas más en las que se emplean conceptos populistas, como lo dije anteriormente también, con las ideas tergiversadas de la realidad con tal de manipular a la gente. Entonces, en vez de persuadir, lo que ellos buscan es manipular para su propio beneficio y se manipulan las emociones. Que el Señor tenga misericordia de esta gente, pero estas gentes a través del tiempo han hecho o reír a carcajadas a la gente, donde la gente se ha tirado literalmente en el piso, muertos de la risa, porque les enseñaron lo que se llama la doctrina esta de la risa santa. Y uno dice, ¿cómo alguien puede mover una masa? ¿Cómo alguien puede mover a la gente a hacer estas barbaridades, estas aberraciones religiosas, este tipo de situaciones que más adelante vamos a ver la religión de los Kundalini, cómo manipulaban a la gente, cómo hacían que estos tuvieran movimientos repentinos de cabeza y ustedes van a ver a congregaciones completas cayendo en este tipo de cosas. Un predicador que manipula de esta manera es peligrosísimo y la gente perece, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Usted podrá ver ahí en pantalla, más adelante, cómo hay una hipnosis desde el púlpito, donde usando el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el nombre del Padre y toda esta situación, hacen que la gente salga
de sus asientos al frente, donde la gente cae en una especie de éxtasis, pero que ese éxtasis ha sido utilizado para el segundo paso, que son las barbaridades que uno ve, donde la gente sale corriendo. La gente sale corriendo, el predicador les dice, ustedes ahora tienen mucha hambre y van a ir a comer hierba afuera de la iglesia. Y ustedes lo van a ver ahí en pantalla, o lo están viendo en pantalla, de cómo un predicador fuera de lo que es la verdadera bendición de Dios, manipula a la gente. Y esto tiene que ver con la ignorancia de la gente, el desconocimiento de la palabra de Dios y en el hecho de estar predispuestos, porque esta es otra situación. Hay gente que ya está predispuesta, ha sido emocionalmente manipulada hasta para caerse. Ya lo manipularon, ya le implantaron en su mente que si el predicador ora, esa persona va a caer de un lado o del otro. Entonces vemos nosotros que hay individuos que ya de verdad han perdido la cordura y se han dedicado a hacer este tipo de demostraciones en los grupos de las iglesias. No es que yo estoy diciendo que esto no pueda darse si es bajo el poder de Dios o si Dios tiene algún tipo de propósito con esa persona, pero que la masa completa sea manipulada para beneficio del predicador. Y así como estos corrieron para comer hierbas, así mucha gente corre para dar el dinero. Oía yo de una predicadora que decía, yo oigo hablar a los billetes de $1,000, ¿y cuántos aquí tienen billetes de $1,000 que puedan dar? ¿Quién puede dar $1,000? Y la gente corre. ¿Por qué corre? Porque la gente cree que esta es la voluntad de Dios. Lo interpretan de esa manera. La habilidad de los manipuladores es tan grande que seducen, este es el término, seducen a las masas a hacer cosas que en su sano juicio esta gente no haría. Pero así son los políticos también y así es como mueven demagógicamente a las masas, y ellos usan esa palabra que en el fondo lo que quiere decir con todo esto es obedéceme. Ellos lo que buscan es la obediencia ciega y usan lo que se llama la recompensa y el castigo, como decían los conductistas, y aquí sí que se ve bien claramente. Si tú eres una persona obediente, si tú eres esto, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Pero si eres alguien que no colabora, entonces vete, estás en desobediencia, has caído en rebeldía y comienzan los insultos. Han habido predicadores que ya en su enojo, en su furia, comienzan a insultar a aquella gente que no les sigue su onda, su corriente, su moda o su ola que ellos tratan de implantar. Entonces ven a los demás como los rebeldes y los sentencian. Les dicen, algunos de ellos emplean este tipo de manipulación, yo soy el apóstol, yo soy el ungido, dicen ellos. Y si usted no me obedece a mí, entonces le voy a enviar un juicio apostólico en contra suya. Y otras señoras por ahí diciendo, yo soy la profeta y si tú me contradices te voy a mandar un juicio profético. ¿Por qué hay división en las iglesias? 4 rebeldes que empezaron a hablar mal del pastor y le dicen que no existe paternidad y le dicen que el pastor está usando el dinero de la iglesia para robárselo. Lo traen y lo llevan y lo traen y los tontos le siguen y cayeron bajo la fascinación, la brujería de un estúpido. La prédica del pastor del No, el barranquillero Miguel Arrázola, versó sobre la muerte del periodista que reveló las cuentas de su iglesia, Ríos de Vida. Julia Martínez. Carolina, logramos rescatar parte del video de la prédica en la que claramente se dice que él y sus hombres quieren dejar al periodista boca abajo, tirado en la ciénaga de la Virgen. Gracias a Dios que soy nacido nuevo, tengo el Espíritu Santo y Jesucristo en mi corazón, porque hace rato
estuvieras en la cena de la Virgen. El líder espiritual de la iglesia Ríos de Vida, que apoyó al uribismo en su campaña por el no al plebiscito, terminó su prédica con un pasaje de los evangélicos y expresiones mundanas. Entonces vienen los maricas y me hacen una campaña aquí al frente de la iglesia. Sí, porque marica es eso. Me da mucha pena, pero maricas son. Sus seguidores se regocijaron y celebraron el testimonio de su pastor. También de un predicador aquí en Estados Unidos famosísimo y en todo el mundo, muy famoso, diciendo: si ustedes siguen criticando mi iglesia o mi unción o mis actividades, les voy a mandar el juicio de Dios contra ustedes. Eso es inaudito, avergonzante. I place a curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this ministry. Eso es una afrenta en contra de la iglesia y en contra del Señor. Esos son blasfemos que no piensan bien lo que están haciendo. En este tema de la homilética, no se trata de manipular la opinión de la gente, ni se trata de decirle a la gente entre menos investigue, entre menos sepa es mejor. Al contrario, en estas clases de homilética motivamos a los hermanos y a las hermanas a que se capaciten, a que se preparen, a que analicen, a que disciernan de acuerdo al Espíritu de Dios, que es lo que está pasando en las iglesias de hoy día. Hay que hacer una serie de cosas para que la gente tenga su bendición y venga y decrete y venga, usted va a ser prosperado, haga un pacto con el Señor. La gente es arrastrada por falta del conocimiento. Una vez alguien dijo algo en la iglesia de nosotros, y yo le dije: hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado con lo que está diciendo, porque decía: yo decreto, yo esto, yo ato, yo hago pacto. Tenga cuidado con lo que está diciendo, porque usted tiene una mentalidad de secta. Aquí con este David Koresh y tantos otros más, que en la Guyana se envenenaron tantísima gente, todo un pueblo de muchos creyentes que tuvieron que tomar el veneno y quedaron todos arrasados por ese veneno, porque su predicador los llevó a ese punto, los tenía manipulados. Y a este hermano yo le decía: tenga cuidado, porque si usted cree todas esas cosas que están de moda, usted tiene una mente predispuesta a ser de un grupo sectario. ¿Y cuántos grupos sectarios no hay hoy día que parecen brujos, parecen seduciendo a la gente, hipnotizando a la gente, impresionando a la gente para ellos ser los admirados? La figura central a la cual hay que admirar es a Jesucristo. Todo lo demás aquí en la tierra es una situación a la que hay que tenerle cuidado. Nosotros exaltamos a nuestro Padre Eterno Celestial, lo adoramos a Él, le rendimos culto, agradecimiento por su amor, por su compasión, por su misericordia, pero el ser humano no es como para adorarlo y ciegamente obedecerlo. Veamos lo que la Escritura dice, atendamos lo que dice la palabra de Dios y no nos dejemos arrastrar por gente nociva, peligrosa, hereje, fuera de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que suceden aquí y las vamos a ir viendo más adelante, como lo que es la anulación de la mente, porque muchos de los predicadores, de estos políticos, lo que buscan es anular que la gente pueda pensar, anular el pensamiento, volverlos a la sumisión y darles lo que se llama un lavado de cerebro. Vamos a estar tocando más, estoy tratando de adelantar un poco porque estos temas son bastante largos, las técnicas de persuasión que usan estos hombres y estas mujeres,
ya sean coercitivas o no, todo lo que ellos hacen es, mediante una serie de estrategias psicológicas, dominar, someter a la gente y lavar el cerebro.